Estamos en un programa más de Diálogos del Bicentenario. El agua es un derecho que tenemos y está establecido en la Constitución. Casi 5 millones de habitantes en Costa Rica tenemos agua potable, un 96% en la población urbana y un 83% en la rural. Sin embargo, tenemos serios problemas en el manejo de aguas residuales y también en el agua subterránea. Sobre ese tema vamos a discutir hoy con nuestros invitados. La cápsula histórica nos va a hacer un recuento sobre lo que ha sido la protección del recurso hídrico en Costa Rica. Costa Rica inició su vida independiente, sin los recursos para proveer de agua potable a sus habitantes, de modo que en 1815 se realizó una gran colecta pública para dotar de este líquido a San José. El siglo avanzó y con él la construcción de acueductos en el país. Entre 1874 y 1879, Cartago, Heredia y Alajuela estrenarían sus primeras cañerías, que se ampliarían posteriormente para incluir un sistema de saneamiento y desecho. Aún así, no sería hasta 1884 cuando surge la primera ley de aguas del país, que aseguraría la protección de las cuencas usadas para el abastecimiento, así como la creación de una red informal de cloacas. Además, en 1890 inician las obras en Limón, siendo estas las primeras en incluir un sistema de cloacas previo. Medio siglo más tarde, en 1942, se promulga otra ley de aguas, la cual sigue vigente aún hoy en día con algunas modificaciones. No obstante, y aunque desde el siglo XIX había conflictos por el agua, en 1950 estalla una verdadera crisis. Las cañerías y las alcantarillas, que ya de por sí estaban en mal estado, ven sus obras de mantenimiento paralizadas. Además, se abandonan las pocas plantas de tratamiento de aguas que existían y se procede a realizar las descargas a los ríos, posteriormente adoptando los tanques sépticos como alternativa. Es en este contexto que en 1961 se crea la IA como el ente encargado de los sistemas de suministro y tratamiento del agua. No obstante, luego de algunas crisis, el siglo XX cierra con una cobertura insuficiente del alcantarillado público, así como un estancamiento en la inversión de la IA para ampliar y mejorar su servicio. Actualmente la situación es muy distinta. Se estima que más de un 96% de las y los habitantes de las zonas urbanas y un 83% de las personas en las zonas rurales reciben agua potable en sus casas. Además, el Estado ha invertido grandes cantidades de recursos en los últimos años para garantizar el acceso a este recurso. Vamos a analizar la situación del recurso hídrico en Costa Rica. Tenemos dos invitados especialistas sobre el tema. Doña Yamilet Astorga Espeleta, ella es licenciada en Biología Marina y máster en Ciencias del Saneamiento Ambiental. Tiene 30 años de experiencia en el tema del recurso hídrico, es académica de varias universidades públicas, consultora nacional e internacional y actualmente la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Muchas gracias, Yamilet, por estar con nosotros. Y Felipe Alpizar Rodríguez, él es doctor en Ciencias Políticas, es profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y es autor del libro Poder y Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica, además de otros estudios y un conocimiento sobre el tema del agua. Yo quisiera que comencemos la conversación hablando sobre el cumplimiento de la disposición constitucional tan reciente del derecho al agua potable. Felipe, ¿qué fue lo que establecieron los legisladores en ese principio constitucional y por qué costó tantos años para que llegáramos a tener esto? Bueno, primero agradecerle por la invitación para esta conversación. Bueno, lo que se estipuló en la Constitución es la garantía del acceso al agua potable, como un derecho que debe ser protegido constitucionalmente. Es importante la precisión de que la parte del saneamiento no quedó explícitamente señalada así, pero sin duda es un avance grandísimo en la protección del derecho para el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, que es como lo establece Naciones Unidas desde el 2010. Costó muchísimo porque se constituye en una garantía de que en caso de algún conflicto o alguna duda se puede recurrir al sistema judicial, en particular a la Sala Constitucional, para solicitar protección para ese derecho. Y anteriormente muchas de las luchas tenían la dificultad de que, digamos, la vía institucional no necesariamente lograba resolverla. Entonces, ¿cuánto se ha puesto en efecto esta norma constitucional? Todavía es un poco pronto para señalarlo, pero si uno ve en retrospectiva,
por ejemplo, en los últimos 40 años, que es el estudio del libro que usted señalaba, muchísimos de esos conflictos probablemente podrían haberse resuelto en la Sala Constitucional con una resolución de la Sala que asegurara el acceso al agua para las poblaciones. Entonces, es un avance sustantivo, es un avance que nos pone en sintonía con las máximas aspiraciones de Naciones Unidas. Su tutela efectiva todavía creo que es una tarea que requiere por lo menos algunos meses, si no un par de años, para verificar realmente si es tan positivo como esperamos que sea. Porque precisamente en materia de agua, una de las fallas principales es que existe una serie de normativa que protege el recurso hídrico, que protege los bosques, que protege las fuentes de agua, y no siempre esta legislación, digamos, que está recogida en diferentes, esta protección que está recogida en diferentes leyes, no siempre se cumple. Pensemos, por ejemplo, en la protección de los cauces de agua, que debe estar, digamos, protegida, donde no debe haber construcciones, donde debe haber reforestación, y esto no siempre se cumple. Entonces, si bien es cierto, es un avance importante, todavía creo que debemos esperar a que la tutela efectiva realmente nos sirva para lo que queremos. ¿Qué piensas sobre esa tutela y el reto que tiene el Estado costarricense? En efecto, o sea, Costa Rica, yo puedo decir que el derecho humano al acceso al agua está mucho más allá de la aprobación ahora a nivel de rango constitucional. Por supuesto que le da pues una importancia, además el país ya de por sí subirlo a rango constitucional le da realmente mucha fuerza, pero en efecto esto fue aprobado desde el 2010 por las Naciones Unidas y el país lo había ratificado. Entonces ya teníamos ese derecho, pero digo, le damos más fuerza, le damos más importancia. Tal como dice Felipe, en realidad el país en estos momentos tenemos una ley que continúa sin actualizarse, una ley del 1942, donde tenemos muchas instituciones con competencias, donde hay una rectoría clara que es el Ministerio de Ambiente y Energía, pero sin la fuerza. Y Costa Rica se ha caracterizado por, digamos, la agenda verde, pero la agenda azul nos falta mucho. ¿La fuerza la daría esa legislación? Esa legislación, por lo menos en materia de la institucionalidad, viene a organizar y viene a generar una administración más clara, con instrumentos regulatorios más claros, que para definir, por ejemplo, el derecho al acceso al agua, mientras nosotros tenemos muchos usos, o sea, el agua se utiliza en riego para la agricultura, en la industria, en el turismo, en la conservación, o sea, en los ecosistemas, pero en realidad el derecho al agua para las personas, para la sociedad, en un momento de crisis y sobre todo, lo digo, en los últimos periodos de sequía, de extrema sequía, donde tenemos emergencias, yo pienso que hay que tomar decisiones claras. Y si nosotros tenemos concesión de aguas para muchos usos, el uso para el consumo humano es el prioritario. Y eso, a pesar de que, bueno, ahora lo tenemos en rango constitucional y debería ser claro entonces la definición de esto y decir, ok, si tenemos tantos litros por segundo para la agricultura, para el riego y apenas un poquito para consumo humano, pero el consumo humano ya se nos agota, entonces, le tenemos que tomar parte del agua para el riego para el consumo humano. Y tenemos muchos casos que estamos viviendo en cuencas donde aguas arriba se toma el agua para el riego y no nos está quedando agua para las personas. Entonces es ahí donde una ley, o sea, aunque tengamos esto al rango constitucional, la ley no nos da esa instrumentalización para poder administrar claramente el agua. Usted nos introduce el tema de la cobertura, ¿verdad? Según datos del Laboratorio Nacional de Aguas, la cobertura para consumo humano dentro de la vivienda es casi el 98% de la población, o sea, un 2%, un porcentaje muy pequeño, no tiene tubería dentro de la vivienda, pero tiene acceso de alguna forma a agua para consumo humano. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes y los retos que tenemos respecto a la cobertura del agua en este momento, pensando casualmente en ese derecho constitucional? Bueno, estoy seguro que doña Yamilet tiene los datos mucho más precisos, incluso a nivel regional, porque para mí ese es el principal reto. El dato agregado a nivel nacional es muy positivo.
pero hay comunidades y hay algunos lugares que no tienen un dato de, sobre todo hay que distinguir lo que es, digamos, que tenga la infraestructura para el agua y lo que efectivamente les llegue agua potable de manera continua, de manera segura. Cuando me refiero a potable me refiero a calidad, digamos, agua con buena calidad. Y hay todavía algunas comunidades que tienen serios problemas, por ejemplo, como lo señalaba doña Yamilet, cuando hay sequías y entonces ahí se afecta la continuidad del servicio. Y el agua es esencial, todos lo sabemos, y si nos falta 3 horas es muy grave, pero si nos falta 12 horas por día, por ejemplo, entonces las dificultades son mucho mayores. Sin duda el país tiene unos niveles muy positivos, pero como en otros temas, aquí también se expresan las diferencias territoriales y las diferencias entre regiones, incluso entre cantones, pero también hay cantones donde, por ejemplo, en su ciudad principal hay una muy buena cobertura de agua, pero tal vez en zonas un poquito más alejadas no es tan positiva. Por ejemplo, en territorios indígenas también existen muchos problemas, aunque sé que se han hecho avances. Es decir, los problemas de agua son tanto en zonas urbanas como en zonas rurales más alejadas. Ustedes viven esta demanda continua de la cobertura. Totalmente. En efecto, bueno, y usted leyó ahora las coberturas tanto urbano como rural, o sea, la brecha en realidad está más en lo rural. No obstante, a nivel urbano, y hablemos aquí del área metropolitana, lo vivimos este año, la disminución en la producción de agua de nuestras fuentes se redujo en unos casos 20%, en otros casos 50%. Y eso no solamente fue, digamos, no solamente en el área metropolitana, fue en todo el país. Y cuando digo además en el país, también lo vemos en otros países. En Panamá, Canal de Panamá está teniendo serios problemas para el transporte de los barcos porque no alcanzan los niveles en el agua. Las cataratas de Iguazú estuvieron secas este año. O sea que la situación del recurso hídrico es preocupante. Por lo tanto, acá estas brechas es la brecha, por supuesto, de la cobertura y de la calidad a nivel rural, pero la seguridad de las fuentes de agua. O sea, nosotros tenemos que asegurar las fuentes de agua y eso que mencionaba al inicio Felipe, con relación, tenemos la ley forestal que nos define áreas de protección, pero estas no se cumplen, no se cumplen. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, sabemos que pedimos y casi que exigimos tener no solo una buena cobertura, una calidad, sino esa continuidad. Pero el tema es, por más infraestructura que tengamos, y puede ser la del, ¿verdad?, muy reciente, pero si la fuente se reduce, de nada nos sirve esa inversión. Y es ahí donde tenemos que apostarle muchísimo. ¿Cómo aseguramos las fuentes de agua, que son para hoy, pero también para el futuro? Y la otra gran brecha es la calidad del agua. Las fuentes de agua se contaminan y si se contaminan, las perdemos. Y es ahí también otro de los grandes desafíos que tenemos como país. Costa Rica es uno de los países donde hemos velado más por la calidad. En el 2015 se hace una modificación al reglamento de agua potable donde se incorporan elementos metálicos, ¿verdad?, que tenemos que estar seguros que no estén presentes, dentro de ellos el arsénico, por ejemplo. Resulta que hay muchas aguas en el país que tienen arsénico y que antes tomábamos agua con arsénico. La provincia de Guanacaste, por ejemplo. Guanacaste, se toma agua así, pero Guanacaste es una, en los Chiles hay, en Pavones, allá en la región Brunca, hay agua con arsénico. En cualquier parte ahora aparece agua con arsénico. Y no es porque lo hemos contaminado, es que naturalmente existe esa contaminación. Pero entonces, además, definimos un rango máximo de concentración muy bajo. Y si usted lo compara con otros países, Argentina, mucho más alto, u otros países. Entonces nos exigimos mucho en calidad, lo cual para mí está bien. Pero lograr eso y lograr asegurar o llegar a esas concentraciones o buscar fuentes de agua sin arsénico, cada día es más difícil. Y eso es un desafío gigante que tiene el país. Cómo tener fuentes de agua limpias, seguras, pero que además nos siga produciendo como hasta hoy la necesitamos. Claro. Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos conversaremos sobre la situación de las aguas residuales y también sobre la gobernanza de las aguas subterráneas. Volvemos ya casi.
gracias por continuar con nosotros en Diálogos del Bicentenario. Estamos hablando del recurso hídrico en Costa Rica con Felipe Alpizar, quien es profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, y con Yamiled Astorga, presidenta ejecutiva del AIA. Y vamos a conocer un poco más sobre la labor del AIA. El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el AIA, forma parte de los planes de recuperación económica impulsados por el Gobierno de la República. En este sentido, durante el periodo 2020-2022, la institución invertirá cerca de 956.000 millones de colones, correspondientes a 38 proyectos de alto impacto. Con esto, la institución conseguirá mejorar su infraestructura y capacidad de acción para garantizar el acceso al agua potable a las y los costarricenses. No obstante, ese no es el único objetivo de la inversión, pues se espera que estas iniciativas generen al menos 3.000 empleos directos que ayuden a aliviar la situación de desempleo en el país. A nivel regional, alrededor de 30.000 millones de colones se invertirán en 6 proyectos en la región Chorotega, más de 13.000 millones de colones se dedicarán a 4 obras en la región Huetar Norte y 27.600 millones se dirigirán a 6 iniciativas en el Pacífico Central. Además, 1.000 millones de colones se designarán a 10 territorios indígenas costarricenses en proyectos ubicados en Bribri y Telire de Limón, Salitre y Punta Borica de Punta Arenas y Zapatón de San José, que beneficiarán a más de 3.000 personas de distintas partes del país. Asimismo, 105.600 millones de colones irán al proyecto de reducción de agua no contabilizada, RANC, que beneficiará 9 ciudades en Costa Rica. Es importante agregar que en los últimos 6 años la institución ha invertido un 115% más que en los 14 años anteriores, con el fin de mejorar su labor constantemente. En cuanto al gran área metropolitana, destaca el proyecto de mejoramiento ambiental, enfocado en el alcantarillado sanitario. Esta obra, que se encuentra en ejecución, ha concluido grandes hitos para el país, como la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos o el emisario metropolitano. Además, el AIA también avanza en la ampliación del acueducto metropolitano, una mega obra de 422 millones de dólares que solucionará el abastecimiento de agua potable en la capital por los próximos 20 años, garantizando así el acceso de las personas en la GAM a este recurso hasta el 2041. Por otro lado, el proyecto de reducción de agua no contabilizada, RANC, busca mejorar el servicio de 9 ciudades al reducir las pérdidas físicas de agua en la infraestructura con la sustitución de 700 kilómetros de tuberías que llevará a minorar los rebalses de los tanques de almacenamiento, así como a la disminución de conexiones ilícitas y una mejor medición del agua consumida por las y los usuarios. Con estos y más proyectos, el AIA busca invertir eficientemente los fondos públicos del país, mejorando el servicio y saneamiento del agua en Costa Rica y garantizando que todos y todas las costarricenses podamos tener acceso al recurso hídrico de calidad, sin importar la región geográfica en la que habitemos. Estábamos conversando sobre todo el tema de cobertura y Felipe nos hablaba sobre el concepto de agua no contabilizada y el reto que tiene la AIA en ese sentido. Sí. Últimamente ha sido un tema que se ha discutido. Agua no contabilizada se refiere a la diferencia que hay entre la producción de agua y finalmente lo que el AIA logra contabilizar, digamos, al final de los sistemas. Se señalan 2 grandes razones por las que hay pérdidas de agua. Una es, digamos, que haya algún tipo de conexiones que no necesariamente están medidas por un medidor, valga la redundancia, y la otra es cuando hay pérdidas en las tuberías. En Costa Rica en algunos lugares eso llega al 50%, cuando en otros países tienen límites para eso, por ejemplo el 15 o el 20%. Esto sería lograr mayor eficiencia en los sistemas, sería muy importante para quitarle presión a las fuentes de agua. Sin embargo, yo creo que esto es importante señalar que requiere una enorme inversión en infraestructura para sustituir las tuberías viejas que tienen, sobre todo aquellos lugares donde los acueductos se construyeron hace más tiempo o que producto de algún temblor, como los que son frecuentes, también se pueden haber roto, y también una inversión en la instalación de medidores en todos aquellos lugares que deben tenerlo. Y aquí yo quisiera señalar la necesidad de que efectivamente el país se comprometa también con inversión pública en infraestructura para agua. Estamos muy acostumbrados a solicitar que se haga inversión en carreteras, que por supuesto que son muy importantes, pero también se requiere apoyo del Estado para la construcción de infraestructuras para el agua. Y aquí no necesariamente esto va a tener rentabilidad, es decir, no necesariamente se va a poder pagar con las tarifas.
Lo que estoy diciendo es que de alguna manera el Estado tiene una responsabilidad de apoyar con estos préstamos y subsidiar estas infraestructuras para que realmente podamos tener acueductos más seguros. Junto con esta inversión que habría que hacer para lograr corregir estos problemas está también el manejo de aguas residuales, Yamilet. Solo el 22% de las casas envían sus aguas residuales a algún tipo de sistema alcantarillado, ¿verdad? Y yo creo que lo vemos en nuestros ríos y realmente quisiera recordar el título que una estudiante de periodismo de Punto y Aparte le puso a un trabajo sobre el río Tárcoles que sigue esperando un milagro. Bueno, yo quiero empezar por lo último que decía don Felipe. O sea, realmente la infraestructura en Costa Rica, en acueductos y en alcantarillados, ha sido construida por tarifa. El Estado no lo ha puesto. Y así fue o sea, cuando se definió la ley constitutiva de la AIA como rector y técnico en abastecimiento de agua y saneamiento, en realidad, y como operador, se ve de que debe autofinanciarse, lo cual me parece muy bien. No obstante, si la inversión en alcantarillado, o sea, en saneamiento de aguas residuales, se hace por medio de la tarifa, posiblemente muchos no las podríamos pagar, porque es excesivamente caro. O sea, si el acueducto, la construcción de infraestructura en acueductos es cara, en saneamiento es de 5 a 7 veces más caro. En ese sentido, se hace necesario el subsidio del Estado. O sea, que el Estado asuma este tipo de inversión, cosa que así no ha sido. O sea, se ha hecho, pero lo que se ha hecho ha sido tan poco que, por cierto, la cobertura de saneamiento es muy baja en el país. Bueno, en el 2014 teníamos un 4%, hoy tenemos un 15%, hemos aumentado, pero realmente ha sido poco. Y vamos ahora con otros proyectos más de saneamiento, pero sí falta muchísimo. Ahora, lo que vemos y hemos discutido mucho en la institución es que vamos a tener que entrar en algún tipo de alianza público-privada. Estamos ahora con Canadá, con el gobierno de Canadá, para ver si hacemos alianza gobierno-gobierno en saneamiento, porque sabemos que no hay posibilidades. Uno, por la tarifa, es muy costoso. Dos, el gobierno no tiene posibilidades de asumir más préstamos para esto, así que vamos a tener que entrar a algún otro tipo de modelo, de tal manera que podamos ampliar esta cobertura, porque en efecto, o sea, hablar de no solo recolección, sino tratamiento de estas aguas residuales antes de ser vertidas, es realmente pensar en nuestros ríos, es realmente pensar en nuestras costas y es realmente pensar en esta recuperación de estos ecosistemas. Sí, porque finalmente todo es agua, o sea, el que no salga de forma correcta significa que sale finalmente de alguna parte, y es realmente muy triste ver esto, que el 76% de las viviendas envían sus aguas jabonosas y fecales a un tanque séptico convencional también, con lo cual hay una contaminación del subsuelo. Pero yo sí quiero decir algo que me parece importantísimo. Un tanque séptico es un sistema de tratamiento y no podemos también mitificar de que es malo. No. Y creo que esto fue un gran avance país. Desde que se creó la Ley General de Salud, se define que todas las aguas, en ese momento hablábamos de las aguas principalmente fecales, van a un sistema de tratamiento que es un tanque séptico. Esto fue un gran avance país, porque hoy día, dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la cero defecación. Y Costa Rica tiene esta cero defecación de hace muchos años atrás. O sea, Costa Rica alcanzó esa meta hace muchos años. Esto por esa Ley General de Salud. Eso por pensar que un tanque séptico puede hacer esa función, lo cual es así. Es una alternativa. Claro, lo que pasa es que se generalizó el tanque séptico cuando el tanque séptico no siempre funciona en algunos sitios, ¿verdad? Donde tenemos un nivel freático muy a nivel de la superficie o en las zonas costeras. Entonces es ahí donde sí se hace importantísimo lo que es la inversión en infraestructura de alcantarillado sanitario. De hecho, ese era
vinculado a esto, el tema de la gobernanza del agua sobre aguas subterráneas, que es el otro tema que quería que tocáramos. Una reciente discusión entre académicos y conocedores que organizó la Universidad Nacional determinó que el problema de la gobernanza de aguas subterráneas no es exclusivo de Costa Rica, o sea que realmente es un problema global, aquí no hay una forma ordenada, que hay mucho desorden, mucho conflicto y además problemas institucionales para esa gobernanza de aguas subterráneas. ¿Qué nos podría usted decir, Felipe, sobre esa situación? Bueno, lo primero que quisiera decir es que a veces se nos olvida entender que la mayor parte de los problemas sociales, ambientales, no son exclusivamente de una dimensión, como decir aguas subterráneas, sino que son problemas complejos que tienen muchas dimensiones. Pongamos el ejemplo para continuar hablando de los tanques sépticos. No es únicamente la construcción de ese sistema de tratamiento de aguas residuales local, sino, por ejemplo, cuál es la planificación urbana o rural, pero en general la planificación del territorio que se hace, si la municipalidad tiene o no capacidades para supervisar la construcción, digamos, de la casita que se está construyendo en el fondo de la propiedad y de qué tipo de sistemas se utilizan. Lo que estoy diciendo con este ejemplo es que este tipo de problemas complejos requieren una adecuada articulación de las instituciones. Y cuando tenemos una ley tan antigua y con tantos problemas, esa articulación de las instituciones es una de las, digamos, de los principales problemas que tenemos, porque tenemos un montón de instituciones, cada una está tratando de hacer únicamente lo que su mandato específico le pide y de esa manera no hay una adecuada coordinación, y cuando hay una adecuada coordinación es porque hay personas que tratan de hacerlo, digamos, pero normalmente la situación ha sido de que una institución dice a mí me toca esto, pero no me toca lo otro. Eso tiene enormes consecuencias, por ejemplo, para el manejo de aguas pues, superficiales, subterráneas, para muchísimos problemas de la sociedad costarricense. Pero en particular en el tema de aguas subterráneas, si no hay una adecuada coordinación, por ejemplo, entre las municipalidades, entre la AIA, entre el SENARA, entre el MINAE, por ejemplo, en el tema de permisos para la construcción de pozos, o el tema de la regulación de la enorme cantidad de pozos que han sido construidos sin permisos, entonces realmente la tarea se vuelve casi que imposible, porque digamos la supervisión de alguna manera punitiva cuando ya el acto ha sido realizado, el acto ilegal, es muy difícil. Es decir, si hubiera políticas de planificación mucho más claras, todas las personas tendrían pues mayor certeza de lo que puedan hacer y lo que no. Usted hablaba de la rectoría del MINAE, ¿verdad? En términos de esta, digamos, cantidad de instituciones que tienen que ver con acueductos y con agua en general, no solamente, digamos, allá. Este tema de las aguas subterráneas, ¿cómo lo conoce, cómo lo ha visto usted, cómo lo ha analizado usted? Bueno, primero, yo pienso que desde el punto de vista de la gobernanza es un error, es decir, la gobernanza de aguas subterráneas. Aquí es la gobernanza del recurso hídrico, porque no podemos olvidar que el agua se comporta en un ciclo, ¿verdad? Y el agua subterránea llega ahí porque ha habido lluvia, porque ha habido infiltración, y ahí está el agua. Pero igual tenemos que pensar en el agua como un todo, no solo las aguas subterráneas. Si yo separo la gobernanza de las aguas subterráneas de todo lo demás, estoy cometiendo un error terrible porque estoy fraccionando la gestión del recurso hídrico, y la gestión del recurso hídrico debe ser integrada. Por lo tanto, lo que tenemos hoy, esta división institucional, ¿verdad?, genera de competencias, es fraccionar la gestión del recurso hídrico. Aquí por eso la ley que se tiene hoy día en la Asamblea Legislativa lo ve de forma integral. Yo no puedo tener una competencia en una institución para las aguas subterráneas, otra para la parte superficial, otro para la zona costera u otro para la parte de hidrometeorológica, digamos. O sea, es un error conceptual. Entonces, hay que partir de ahí. Pero otro tema importantísimo, pensando en las aguas subterráneas y en lo que es la protección y el buen manejo, para mí parte del ordenamiento, como bien decía don Felipe. O sea, el ordenamiento territorial en Costa Rica no existe. Y esto ha sido parte de lo que dificulta no solamente pensar en que esta zona la debo de proteger, ya no solamente porque hay un bosque importante, sino la debo proteger porque es la zona de recarga de fuentes que son de gran importancia para aprovechamiento para el consumo humano, sino además, yo digo, para lo que son los servicios públicos. Lo más difícil
para planificar, lo digo ya por conocimiento propio, una institución como el AIA o cualquier otro operador de aguas, es decir, ok, yo voy a planificar y voy a considerar mi acueducto hasta aquí, porque es hasta ahí donde más o menos puede haber una proyección de crecimiento de una ciudad. Pero resulta que, como no hay planificación, alguien viene con un proyecto urbanístico y se le ocurre ponerlo aquí, y otro por allá, y ahí no hay cobertura. Entonces tenemos que responder a lo que a cualquiera quiera y no a una planificación. Entonces, si se dice que no hay planificación de algún lado, es que ¿de dónde parte la planificación? Y la planificación debe partir del territorio. Y eso penosamente no tenemos en el país. Quiero que sigamos hablando de gobernanza y de esa maraña institucional que finalmente está afectando la atención de parte del Estado del recurso hídrico. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando más de este tema de gobernanza. Seguimos conversando sobre el recurso hídrico con Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de la AIA, y Felipe Alpizar, profesor investigador de la Universidad de Costa Rica. En sus investigaciones y tal vez en su libro sobre agua y poder en Costa Rica, ¿cuáles son los hallazgos más importantes en términos de esa institucionalidad y esta vinculación que tiene este tema con nosotros como sociedad y con todas las personas? Sí, gracias. Este último libro, que además hago el anuncio que lo pueden encontrar en la página web del CIEP, www.ucr.ac.cr, está libre en digital. Hacemos una investigación de los principales conflictos que han ocurrido en torno al recurso hídrico en las últimas 3 décadas. Hay tanto un análisis de largo plazo, desde 1980 hasta la actualidad, como algunos casos particulares que han sido de alguna manera más relevantes en la agenda pública, como por ejemplo el caso de Sardinal en Guanacaste. Y ahí encontramos básicamente que los conflictos por el recurso hídrico tienen como 2 grandes razones, sin que por supuesto sean las únicas que existen, pero son las principales. Una de ellas tiene que ver cuando las comunidades demandan al Estado para ser incluidas en los servicios públicos. Esto típicamente es un bloqueo en una carretera para que la AIA les brinde servicio, o para que la AIA o algún acueducto comunitario o la municipalidad que les da el servicio, recordemos que estos son los 3 grandes proveedores de agua en el país, les dé continuidad en su servicio. Ese es, digamos, una buena parte de los conflictos. Lo que le piden al Estado es ser incluidos en los servicios que todos tenemos ordinariamente. Esos conflictos normalmente se desactivan cuando el servicio se restablece o cuando se construye el acueducto. Hay otra parte importante de conflictos por el agua que ocurren cuando hay tensiones entre el modelo productivo y la conservación del agua. Y esos son probablemente los que en los últimos 10 años han tenido más y más prevalencia. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, que una comunidad recibe el agua a partir de una cuenca, de un río, y por ejemplo hay una actividad agrícola, por ejemplo una piñera, que ha contaminado las fuentes de agua. Entonces hay 2 usos en conflicto: el uso para consumo humano y el uso para, digamos, ya sea para producción o porque debido a la producción hay una contaminación de las fuentes de agua. También hay muchos casos que son de choques entre actividad turística y consumo humano. En este caso, esto es más un reflejo de esta falta de ordenamiento territorial, de un modelo económico que muchas veces es intensivo en recursos naturales y que muchas veces ocurre no solo por falta de ordenamiento territorial, sino porque realmente no hay una verdadera planificación de la actividad económica, y eso provoca malestares en la población. Entonces, básicamente, esas son las 2 razones de los conflictos que encontramos en todo el país. Pero, le repito,
En un caso tiene que ver con que el Estado todavía no ha hecho lo suficiente para dar los servicios y en otro caso es más bien que hay una tensión entre la actividad económica y la conservación de la naturaleza. Este último, digamos, conflicto es un conflicto que se expresa a nivel global en muchos otros temas, pero que en el caso del agua es mucho más fuerte porque normalmente no hacemos protestas por el cambio climático, no hacemos protestas porque se están cortando árboles, pero sí, cuando no me llega el agua en la mañana o en la tarde, la gente lo siente muy directamente en su vida cotidiana. Probablemente debería haber protestas por el cambio climático y por la tala de bosques también, pero el agua las personas lo sienten en su vida cotidiana de inmediato, mientras que el cambio climático para algunas personas no es tan cotidiano, eso es a lo que me refiero. ¿Cómo generar ese equilibrio? A ver, bueno, yo creo que en definitiva tenemos que tener esa conciencia de todas estas problemáticas, ¿verdad? Que era un poco lo que decía antes, o sea, si a mí no me llegó agua en varias horas, como pasó este año, ¿verdad? Aquí sobre todo en el área metropolitana, es porque hubo una causa. O sea, está la infraestructura, que era lo que decía, pero hay un efecto que podemos decir cambio climático, pero también variabilidad climática. Y tenemos en esta última década que en vez de tener agua, hubo déficit de agua, y al haber déficit un año y otro año continuo, pues lógicamente los niveles de las aguas subterráneas se van bajando porque no hay suficiente recarga de agua, o los niveles de agua de las fuentes superficiales se secan, y si no hay agua, por más esfuerzo que podamos hacer, no tenemos cómo dar el servicio. Entonces sí, debe haber un equilibrio, ese grado primero de conciencia de que hay otras variables externas que afectan, ¿verdad?, una actividad, por ejemplo, como esta del suministro. La otra es que en efecto las inversiones tienen que darse y tienen que darse continuamente. Y yo puedo decir que podemos hacer grandes esfuerzos ahora para hacer inversiones, para asegurar las fuentes, pero además tener fuentes mucho más productivas para que no nos falte el agua en años como estos, pero que si no se hicieron años atrás, no lo tenemos ahora, pero que tampoco hay que postergarlo. Entonces hay que empezar a hacer esas inversiones, a hacer esos estudios para que luego, años posteriores, no venga a ocurrir lo que vivimos este año. El libro, creo que es este último libro, no sé si es alguna investigación, hablaba de 441 registros de protestas y que a partir de 2013 aumenta la conflictividad relacionada con este derecho, con lo que la gente percibe que debe ser la atención de su situación. Es muy complicado que la gente, como la gente entiende, tenemos un país con 8 meses de temporada de lluvia, y que lo digamos ayer que llovió tanto, ¿verdad? Y sin embargo la gente no se ve atendida o no se siente satisfecha con el abastecimiento de agua que tiene por los problemas variados que puede tener. O sea, esta parte ya más social de lo que representa la visión que podemos tener de lo que el Estado tiene que proveernos. Sí, obviamente hay un elemento cultural de comportamiento de las personas que seguramente se ve afectado por esta sensación de que hay mucha agua, entonces no importa si yo estoy lavando los platos y dejo el tubo abierto. Y hay sin duda hábitos de consumo del agua que se deben, digamos, tratar de mejorar. Pero yo realmente creo que el problema es mucho más estructural. Es decir, aunque todos fuéramos súper conscientes de que hay que cuidar el agua, si la fuente de agua se seca porque hay variabilidad climática o porque se deforestó toda la zona de la cuenca, por ejemplo, la parte alta de la cuenca, entonces, digamos, no hay consumidor responsable que sea suficiente. Y yo quisiera, digamos, también tratar de responder a su pregunta de cómo lograr este equilibrio, poniendo precisamente énfasis en los asuntos estructurales de nuestra sociedad. Es decir, hay una serie de comportamientos, no de las personas solamente individuales, sino de actores económicos, digamos, que están basados en un uso intensivo de recursos que el planeta no puede sostener. O sea, tenemos que ser conscientes de que la naturaleza nos pone límites como seres humanos. Creo que la idea de que tenemos un límite a muchas personas no les gusta porque creemos que podemos hacer lo que queramos, ganar el dinero que queramos o el comportamiento que tengamos, pero la realidad es que
pues el planeta en sí mismo es un límite y también, por ejemplo, la cantidad de agua que hay en un país es un límite, la cantidad de bosques es un límite. Y entonces más bien se trata de pensar de forma diferente, por ejemplo, cómo reutilizar recursos. En algunas actividades económicas más grandes, por ejemplo, se pueden reutilizar las aguas. Aguas residuales tratadas se pueden utilizar para riego, por ejemplo, o incluso plantas de tratamiento en algunos otros lugares que vuelven a utilizar el agua para consumo humano, porque tienen un nivel de tratamiento tan fuerte, digamos, que el agua que sale de la planta es totalmente potable. Creo que tenemos que ir hacia ese tipo de cambios en el comportamiento para que realmente no estemos gastando los recursos como normalmente hacemos, sino realmente pensando de manera circular, que es toda una nueva corriente ahora de reutilización de recursos. Esto es cierto para el agua y para muchísimas otras cosas que sacamos de la naturaleza. Pero digamos que es un poco salir del dilema de uno contra el otro para realmente trabajar de manera conjunta en un equilibrio en el uso de los recursos. Resolver con inversión y con innovación, entonces. Sí, por supuesto que la innovación y la tecnología que las tenemos implica mayores costos. Por lo tanto, eso implicaría una tarifa mucho más alta. Pero yo quisiera, ya me parece, no sé si lo puedes mostrar, esto es del año 2010 al 2020. Por favor, vean esa gráfica, es del Instituto Meteorológico Nacional. Decimos que en Costa Rica llueve mucho, pero es que esta última década tuvimos déficit toda la década. Tuvimos un poquito de agua en el 2017 porque tuvimos a Nate, la tormenta Nate. La tormenta Nate fue una lluvia muy intensa en un periodo muy corto. Es hasta este año donde estamos teniendo una lluvia y digamos, un clima normal. Todos los anteriores ha sido fenómeno del Niño y el Niño significa déficit de lluvias. Entonces, vea la causa por cual este año de verdad hubo una afectación muy fuerte en todas las fuentes de agua. Como digo, no solo en el área metropolitana, fue en todo el país. Y por eso hasta el día de hoy nos vemos repartiendo agua y más se nos viene una pandemia donde, ¿verdad?, se promueve el lavado de manos, la higiene, y tenemos agua repartiendo allá en Cutris de San Carlos, tenemos agua repartiendo en territorios indígenas, tenemos en todo el país repartiendo agua en camiones cisternas, porque la gente pide agua limpia y esto se hace imposible en un momento corto poder hacer todo ese montón de inversiones que se requerirían para asegurar agua a toda la comunidad. A pesar de que tenemos una alta cobertura, tenemos poblaciones muy dispersas y eso implica inversión grande. Entonces, pero sobre todo cuando tenemos una afectación y decimos, en este país llueve mucho, ¿cómo va a ser que falte el agua en el servicio si llueve tanto? No, o sea, ya esta idea de que aquí llueve mucho ya no es tan cierta. Quisiera volver un poco al tema de crecimiento. Yamilet, usted decía o ha dicho que el crecimiento inmobiliario y turístico debe ser planificado y controlado. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso el Estado costarricense? No solo el inmobiliario turístico, o sea, todo. Yo creo que todo, o sea, una municipalidad realmente, su plan regulador es fundamental. Hubieron planes reguladores donde no incorporaba la variable ambiental. En las últimas décadas también hablamos de que tiene que incorporarse y es un requisito. Ha habido esfuerzos de algunas municipalidades, pero sí falta, y falta mucho. Y sobre todo considerando dónde están las fuentes de agua y cómo hacemos para asegurar que esas fuentes de agua realmente se conservan para la comunidad. Con la Municipalidad de Siquirres, algo muy interesante, en estos momentos está incorporando el plan regulador, casi lo tiene listo, y ahí ya le ha pasado toda la información ya de estudios de la cuenca del río Siquirres, donde está la zona de protección, donde están las fuentes aprovechadas, no solo por allá, sino por las asadas, y esto la municipalidad lo está incorporando para su plan regulador. O sea, Siquirres ha dicho, vamos a proteger las fuentes para asegurar el agua a nuestra población futura. Entonces, creo que eso es lo que falta hacer también. Por supuesto que no solamente con el agua, también hay que hacerlo en materia de biodiversidad, en materia de conservación de suelos, pero sobre todo el agua es fundamental. Lo dice Felipe y es cierto, o sea, el que le falte una al agua genera muchas pasiones, ¿verdad? O que se van a llevar el agua de mi comunidad para otra comunidad, ¿verdad? Nos van a dejar sin agua. No,
O sea, se tiene que asegurar el agua de la población ahí, pero también compartir el agua con otra comunidad. Y bueno, es un tema de asegurar no solamente planificación del territorio, sino también planificación del recurso hídrico. Felipe, esa regulación, ustedes han citado y citamos en la cápsula que tenemos una ley de aguas que está vigente desde 1942 y no hemos logrado tener una ley de aguas. Ha habido varios proyectos de ley como el actual en discusión en la Asamblea para generar una normativa que, entre muchas otras cosas, sanciona los delitos contra los recursos hídricos. ¿Por qué nos ha costado tanto tener una ley de aguas? Encontrar el equilibrio ahí para poder tener una ley que nos ayude a generar equilibrio. Bueno, vea que desde el 2002 es que se presentaron, digamos, ha habido otros intentos en los últimos años, en las últimas décadas, pero por lo menos hay un registro de que desde 2002 hay una lucha por un nuevo proyecto de recurso hídrico y son casi ya 20 años en los que la lucha continúa. Entonces, aquí la respuesta es que hay una serie de intereses en conflicto y que hay algunos sectores que están cómodos con la ley actual o que quieren evitar que una ley mucho más moderna afecte sus actividades particulares. Esto hay que decirlo así con toda claridad. Hay algunos actores que se han opuesto históricamente a esta reforma legal y entonces las y los señores diputados y diputadas tienen que hacer una serie de equilibrios y un análisis muy fino para, por ejemplo, regular de qué forma va a tener el área de protección, que es uno de los temas que ha sido de conflicto. En algún momento se pensó que tenía que ser como un círculo y entonces daba un área muy grande, luego se cambió como una especie de cono. Ese tipo de debates, digamos, que son de mucho detalle, de mucha precisión en la ley, en realidad se convierten en grandes obstáculos porque para algunas personas no es posible que una ley les venga a poner un límite a su actividad económica. Cuando en realidad la situación es casi insostenible, cuando vemos esos patrones de lluvia, pero también cuando vemos que el territorio tiene cada vez más presión. Vivimos en este país más de 5 millones de personas, pero recordemos que también estaban llegando 3 millones de turistas al año, entonces en realidad el territorio está bajo más presión, únicamente de la población que estamos aquí todo el año, porque todo el tiempo hay un poquito más de gente que consume, que tiene diferentes comportamientos y pues está bien porque genera trabajo. Hemos visto la crisis en la que estamos por la pérdida del turismo, pero estas cosas se tienen que hacer con equilibrio y únicamente una ley bien redactada, bien hecha, que atienda las necesidades de las personas, las características ambientales del país y los intereses diversos de la sociedad, va a permitir realmente una correcta regulación. En este caso, por ejemplo, esta dispersión enorme que tenemos institucionalmente, donde una entidad hace una cosa y la otra hace la otra, lo que genera es realmente una dispersión enorme y una muy baja efectividad en la gestión del agua. ¿Cuáles son problemas que tenemos ahorita en la discusión que deberíamos superar para lograr sí tener una ley de aguas? Bueno, lo que es el traslado de competencias, por ejemplo, de una institución a otra, se ha dicho, y un poco lo que se mencionaba en tema materia de aguas subterráneas. Aguas subterráneas tiene parte MINAE, tiene parte SENARA. Lo lógico es que esté solo en una institución para evitar esta atomización de competencias. Bueno, pero ha habido resistencia por parte de una institución para pasar las competencias. El otro tema es en cuanto a lo que es la priorización del uso del suelo, del uso del agua. El otro tema es la gestión. La gestión en materia de recurso hídrico debe de ser una gestión participativa. Y esta gestión participativa debe de darse por medio de consejos de unidades hidrológicas, consejos de cuencas. Esto fue un tema que tuvo mucha resistencia, estaba en la ley. Al final, yo fui una de las que más me resistía a que eso saliera. Existe el principio de participación, pero lo que es la gestión por medio de consejos, eso se quitó, y eso se quitó porque eran las condiciones de uno de los sectores. En este momento, de los sectores productivos de nuestro país, en este momento la ley conserva los principios para la gestión integral del recurso hídrico. No obstante, cambió en algunos aspectos que venía,
pero yo digo, en este momento fundamental que avancemos. Es imposible, ya esta historia de 20 años casi nos demuestra de que no hay ley perfecta y que no vamos a conseguir esa perfección, pero que tenemos que avanzar. Y lo que hemos perdido en estos 20 años ha sido importantísimo. El recurso hídrico es un bien de dominio público, es un bien inalienable y en estos momentos cualquiera quiere hacer lo que quiera con el agua y no puede ser. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa final y regresamos con una reflexión última de nuestros invitados. Gracias por volver con nosotros. Estamos en el bloque final de Diálogos del Bicentenario sobre el recurso hídrico. A Yamilet y a Felipe les pido que hagan una pregunta para los próximos panelistas que van a estar discutiendo sobre el tema de vivienda. Yamilet. ¿Cómo lograr que los inversionistas en desarrollos de vivienda promuevan esa inversión en sitios donde tenemos seguridad del servicio de abastecimiento de agua y no donde a veces van, lógicamente buscan terrenos que tal vez sean de menor costo, pero donde no hay servicios públicos? Entonces le hago esta pregunta de tal forma de que yo estoy segura que Costa Rica puede hacer gran inversión en viviendas donde no va a tener dificultad de servicios públicos. Felipe. Gracias. Sí, pues como hemos hablado, efectivamente hay una necesidad de equilibrar el desarrollo económico y la actividad económica con la solución de los problemas sociales. Entonces, mi pregunta justamente es, ¿cómo solucionar el problema de vivienda en Costa Rica, que sin duda es creciente, manteniendo un ordenamiento territorial, un uso del territorio que permita la sostenibilidad ambiental y que respete los límites de la naturaleza? Bueno, estamos hablando del recurso hídrico y cuando uno piensa en esta pandemia que estamos pasando y tenemos esta práctica tan positiva que ojalá se nos quede de lavarnos las manos, se pregunta uno cuánto vale el agua. Así que realmente estamos hablando de un bien social, de algo que nos genera vida, pero además que nos genera sociedad. Yo les agradezco muchísimo a los dos esta conversación, este diálogo sobre el recurso hídrico y nos vemos en nuestro próximo programa.